verso 1. Dice la palabra de Dios: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Amén. Vamos a orar para que Dios nos envíe su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, esta tarde por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar aquí presentes esta tarde, Señor, para adorar y para darte gloria y honra. Señor amado, te pedimos ahora que nos hables a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. Todos aquellos también, Señor, que nos están viendo, Padre, a través de las redes sociales, te pedimos que tu bendición, Padre, alcance a aquellos, Señor amado, que todavía no ha llegado el evangelio tuyo, Padre. Salva esas almas, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en esta tarde, amado Dios, porque tú eres el que libertas la vida del hombre, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu bendición y por las fuerzas que tú nos das, Señor, de poder alabar y adorar tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, hermano, dando un gloria a Dios. Aleluya. Hemos leído, hermanos, este versículo de la palabra del Señor, de este libro del profeta Oseas. Y quisiera esta tarde hablar un poco, hermanos, con respecto del ministerio que se le fue dado al profeta Oseas. Apareció, hermanos, el profeta, fue contemporáneo después del profeta Amós, los cuales, hermanos, estuvieron, hermanos, como profeta en el norte de Israel, ya que se habían dividido las tribus de Israel, y el profeta Amós apareció también ahí. Y luego, después del ministerio de Amós, hermanos, sigue el profeta Oseas. Al profeta Oseas, hermanos, se le fue dado de parte del Señor que fuera y se buscara a una mujer, hermanos, que era fornicaria, o más bien era una mujer adúltera, una mujer, hermanos, prostituta. Y el profeta, hermano, le dice al Señor: cásate con ella. Y dice la Biblia, hermanos, que el profeta, esto era de parte de Dios, todo lo que se iba a estar dando, los acontecimientos que iban a acontecer en Israel. Y dice la palabra que va el profeta y se busca a esta mujer, la cual se llamaba Gomer, dice la palabra. Y dice que se le fue dado, concibió el primer hijo, hermanos, que tuvo con esta mujer. Y dice la palabra, hermanos, que Dios le dice al profeta, le da el nombre también para el hijo primero. Y era de parte de Dios, porque era, hermanos, algo de que Dios iba a hacer en Israel, comparaciones, ya que los profetas que, hermanos, Dios levantaba, era un ministerio, algo que Dios les daba, hermanos, a ellos, para que el pueblo supiera lo que venía hacia ellos por la misma desobediencia, hermano. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que en esta tarde preste atención a la palabra, porque algo también viene el Señor para hablarnos a nosotros. Porque si la palabra, hermanos, habla hacia el pueblo de Israel, también nos habla a nosotros para que podamos estar advertidos y anunciados a través de la palabra. Alabado sea Dios. Y hermanos,
La Biblia dice que después de que se le había dado los 3 hijos al profeta, esta mujer lo deja al profeta, hermanos, Osea, y dice que se va nuevamente. Y esta mujer cae, hermanos, en esclavitud. Y el Señor le habla otra vez al profeta y le dice: mira, anda y compra a la mujer, paga la deuda de la esclavitud que ella tiene. Alabado sea el Señor. Tener un ministerio no es fácil. El Señor le estaba diciendo al profeta algo, hermanos, que parecía difícil. Pero, hermanos, el profeta estaba para hacer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el profeta viene y paga, hermanos, la cantidad para poder, hermanos, nuevamente tomar a su mujer, hermanos, aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que así fue los acontecimientos primitivos que se fueron dando. Pero ¿sabe qué? Esto era con un amor que Dios tenía, porque Dios tenía amor hacia el pueblo. Y eso es lo que más enfoca el profeta, hermanos, para recriminar al pueblo de Israel, lo que se habían alejado ellos de Dios. Se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios. Y el Señor viene con la palabra de Él a través del profeta para confrontar al pueblo, que ellos también se habían alejado como una prostituta también de Él. El pueblo se había corrompido. El pueblo se había apartado de Él, aleluya. Pero a pesar de todo eso, ya podemos mirar en el capítulo 11 que el Señor les está diciendo a través del profeta: yo amé a Israel. Desde joven, dice, lo amé. Aleluya. Y lo amé tanto, dice el Señor, aleluya, que de Egipto lo llamé a mi hijo. Allá estaba Israel en esclavitud y ahí lo llama el Señor. Con amor, dice la palabra, que Él lo llamó de ahí, hermano, de ese lugar. El capítulo 11, mire, dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y dice: cuando más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Aleluya. Israel parecía que no estaba agradecido por el sacrificio que Dios había hecho por ellos. ¿Y cuántas veces no ocurre también a nosotros lo mismo? Dios nos ha salvado del pecado, hermanos. Dios nos ha salvado, hermanos, de la condenación, hermanos, que había en nuestra vida. Pero quiero decirle esta tarde que nosotros a veces nos parecemos como el pueblo de Israel, que no sabemos darle gracias a Dios por el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Salvarnos de la esclavitud del pecado es algo maravilloso. Es algo, hermanos, que nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios por todo lo que Él ha hecho, aleluya, por nuestra vida. Nos salvó del pecado, nos salvó de la corrupción, hermanos, que vivíamos en este mundo pecaminoso. Y por eso deberíamos de estar agradecidos, dándole gloria siempre al Señor, dándole siempre alabanzas al Señor. Aleluya. Aunque usted mire que alguien no quiere adorar, usted tiene que ser agradecido con el Señor. Aleluya. Israel se había ido tras los Baales cuando ya estaban en la tierra, hermanos, que Dios les había dado. No estaban agradecidos por lo que Dios había hecho a favor de ellos. Aleluya. Y ahora, cuando miramos, aquí el profeta se está enfocando a una tribu, hermanos, la cual era Efraín. Aleluya. Recuerde que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios y hablamos con el poder del Espíritu Santo, hay autoridad en nosotros. Dan, hermanos, ganas de escuchar a alguien que tenga el Espíritu de Dios en su vida. Cuando Él habla, no habla por Él mismo, habla a través del Espíritu Santo de Dios.
Y por eso aquí dice la Biblia, cuando dice el profeta, que cuando Efraín, hermanos, hablaba en Israel, había temor. Las demás tribus lo respetaban. ¿Sabe por qué lo respetaban? Porque tenía temor a Dios. Aleluya. Y eso es maravilloso, que el temor de Dios esté en nosotros, que cuando el temor de Dios está en nuestra vida, hablamos de la palabra del Señor y el diablo tiene que temblar. Alabado sea la gloria de Dios, porque Dios, hermano, es el que da palabra en nuestra boca. Alabado sea Cristo. Pareciera que, hermanos, la tribu de Efraín no se había descaminado. Y cuando ellos hablaban, había temor en Israel. Todos tenían miedo. Todos temblaban. Aleluya. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos, hermanos? ¿Será que el diablo corre? ¿Será que el diablo nos tiene miedo cuando mencionamos la sangre de Cristo? ¿Será que cuando mencionamos el poder de Dios, el diablo tiembla? Aleluya. Necesitamos pedir a Dios autoridad. Necesitamos a Dios pedir la investidura del poder de su Espíritu. Necesitamos decirle a Dios, Señor, que cuando yo hable, hable con autoridad. Que cuando yo hable, Señor, hable con el poder tuyo. Alabado sea la gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Alguien puede adorar a Dios en esta tarde. Aleluya. Cuando Efraín hablaba, dice, hubo temor, había temor en las demás tribus de Israel. Aleluya. Porque Efraín, la tribu de Efraín, estaba temiendo a Dios. Estaba guardando los mandamientos de Dios. Pero cuando, hermanos, llegó el momento, hermanos, que cuando el hombre, hermanos, o cuando alguien se aparta de la bendición de Dios, ya no hay autoridad en su vida. A todo le tiene miedo, a todo le tiene temor, a todo, hermanos, le tiembla la voz del enemigo. Ya no siente la autoridad, ya no siente la cobertura del Espíritu Santo en su vida. Alabado sea el Señor. Por eso es lo que estaba ocurriendo en la tribu de Efraín, porque llegó el momento cuando ellos le fallaron también a Dios. Y cuando le fallaron, ahí rompieron, hermanos, los mandamientos de Dios y parecieron como las demás tribus de Israel. Y dice la Biblia que comenzaron a hacer, y además del pecado que cometieron, trajeron ídolos también. Hicieron imágenes y las adoraron, hermanos, los de la tribu de Efraín. Y por eso el Señor les recrimina, hermanos, a través del profeta, y les está diciendo que todo eso tendrían que tener en recordación, que los ídolos, hermanos, iban a ser vanidad y que no había otro Dios como Él. El Señor les está diciendo, miren, todo eso va a desaparecer como la neblina, les dice el Señor a través del profeta, y como el humo que sale de una chimenea, les dice. Aquí está. Alabado sea el Señor. Léalo conmigo el verso 2 para poder entender la palabra. Y ahora dice, añadieron a su pecado y de su plata han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dice, los hombres que sacrifican, que besan los becerros. Por tanto, dice el Señor, será como la nieblina de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mire el verso 4. Mas yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
Yo te conocí en el desierto, en la tierra seca. Ahí Dios los había conocido. Cuando estaban, hermanos, allí en Egipto, el Señor los conocía. Y el Señor les dice: esos que se han apartado de mí y que están adorando a otros dioses que no soy Dios, ustedes no van a conocer a otro Dios fuera de mí, les dice el Señor. Porque todos esos dioses van a desaparecer como el humo que sale de una chimenea, les dice. Alabado sea el Señor. Es que solo Dios es eterno, hermano. Solo Dios, el Dios que nosotros tenemos, es el Dios que permanece para siempre. Todo lo que hay en esta tierra es vanidad de vanidades. Todo lo que hay en esta tierra, los dioses que se fabrican los hombres, son vanidades. Y el Dios que nosotros tenemos, Él vive para siempre. La Biblia dice que se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, y se ha sentado a la diestra del Padre. Alabado sea la gloria de Dios en esta tarde. Aleluya. El verso 6 dice: entonces, el verso 6 dice: en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los echaré. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fieras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo, los despedazaré. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está la ayuda. Aleluya. Hay gente, hermanos, que no entiende la palabra del Señor. Y el no entender la palabra del Señor, hermanos, el hombre hace cosas que a Dios no le agradan. Y pareciera que dice: no, pues yo tengo a Dios a mi lado. Y están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Cuando no entendemos la palabra del Señor, el hombre se comporta de esa manera y hace cosas inagradables delante del Señor y dice: yo tengo a Dios a mi lado. Y están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y sabe que Dios ya no está al favor de ellos, porque Dios es un Dios celoso, hermano. El Señor dijo: al Señor adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra. Aleluya. Él es Dios, es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Alabado sea el Señor. Y por eso aquí, mire el verso 10, nos quedamos, hermano. El verso 9: te perdiste, oh Israel, le dice el Señor, mas en mí está tu ayuda. Ahora viene el Señor a decirles: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Mire lo que les está ya diciendo aquí el Señor. Les dice: ustedes, ¿se recuerda usted, hermano, cuando la Biblia dice que cuando Samuel estaba, hermanos, como ejerciendo como juez en Israel? Pero el pueblo, hermanos, quería un rey y pedía un rey. Y ellos decían: queremos un rey y lo queremos como las demás naciones. Y cuando esto se dio cuenta Samuel, dice la Biblia que lloró Samuel delante de Dios. Y el Señor le dice a Samuel: mira, no llores, porque no te han despreciado a ti, sino a mí me han despreciado. Y el Señor, por eso a veces, hermanos, nosotros a veces le pedimos cosas a Dios. Y a veces, hermanos, Dios no quiere darlas, hermanos, porque a veces pudiera ser que son cosas para nuestra perdición, que pudieran ser. Y a veces Dios no quiere darlas y nosotros seguimos insistiendo, pidiéndole a Dios. Y a veces no hay respuesta. Es porque Dios no quiere glorificarse en medio de eso que le estamos pidiendo. Pero a veces también Dios le da, hermanos, a alguien
algunas cosas que quizás no son a favor de él, pero se las concede, como le ocurrió al pueblo de Israel. Dios le dio rey a Israel, pero no era lo que Dios quería a favor de ellos. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, que Samuel le dice al Señor, entonces búscate un hombre en medio de Israel. Aleluya. Y dice la Biblia que Dios levantó un rey y se los dio el rey. Y les dio reyes. Por eso aquí el profeta, hermanos, Osea les está diciendo en este versículo, les di rey y no obedecieron. Les di príncipes, les di jueces. Alabado sea el Señor. Y ahora que lo salven ellos. Usted sabe que el hombre no le puede ayudar a otro. Esto de la salvación, hermano, solo Dios es el único el que puede salvar. Esto de la fuerza en el evangelio solo depende de Dios, hermano. Aleluya. Por eso no hay que apartarlo de él, hay que estar cerca de él, no hay que alejarlo de él. Aleluya. Porque él es nuestra ayuda, él es nuestro socorro, él es el todo para nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y por eso Dios les está diciendo, miren, ahora que lo salve los reyes que tienen y que lo salven los jueces que les di. El verso 10, leámoslo una vez más. Les dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey, dice el Señor, en mi furor. Eso no era agradable de parte de Dios, lo que le estoy diciendo. Dios se les había dado rey a Israel, pero Dios no era el favor de Dios. Y por eso dice que en el furor, les dice el profeta aquí, alabado sea el Señor. ¿Está entendiendo, hermano? No se vaya a dormir. Aleluya. Cuando se lee esta palabra y se le pone atención, hermano, uno la saborea, hermano. Aleluya. Pero cuando uno no le presta atención, aburrido siente estos mensajes así. Gloria al Señor. Pero si usted va siguiendo en esta hora, usted va entendiendo la palabra. Verso 11 dice, te di rey, le dice el Señor, en mi furor. Te lo quité en mi ira. No era agradable de parte de Dios que les diera rey. Se los dio hermanos, en el furor, y también se los quitó en la ira, para que vean que no era que iban a depender de la ayuda de nadie, sino solamente la ayuda del Señor. Por eso debemos de poner siempre primero a Dios nosotros en nuestra vida, porque Él es el único el que nos puede ayudar. Él es el único el que nos puede salvar. En primero tiene que estar Dios, aleluya, en nuestra vida. En primero en esto, en primero en aquello, en primero en todo. Y cuando ponemos a Dios primero, hermanos, Él es nuestro Salvador. Aunque las cosas parecieran difíciles, el Señor está diciendo, yo soy tu ayuda, mi hijo. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que te guardo de la hora de la prueba. Aleluya. Aunque vengan las cosas difíciles, si tenemos a Dios a nuestro lado, hermano, siempre habrá victoria. Mire cómo le dice el Señor, te di rey en mi furor y te los quité en mi ira. Y el verso 12 dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. O sea, a Dios no se le olvida nada, hermano. Alguien puede decir, yo hice un pecado hace como 20 años y quizás se le olvidó o se le olvida. Pero, hermanos, la Biblia dice que hay un libro de las memorias donde está siendo registrado todo lo que el hombre hace. Y cuando se compadezca o cuando los comparezcamos delante de Dios, ahí el Señor va a leer ese libro de las memorias. Y todo lo que el hombre ha hecho, en ese día saldrá a luz. Lo que hizo en oculto, ahí saldrá a luz. Lo que no lo vio, hermanos, el hombre de esta tierra, Dios lo vio. Y dice que el pecado de Efraín estaba siendo guardado. ¿Y para qué? Dice el verso 13.
Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y dice el Señor: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida escondida de mi vista, aunque él fructifique entre los hermanos. Vendrá el solano viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él secará el tesoro de todas sus preciosas aljabas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerá a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Oiga, qué terrible lo que venía para Israel. ¿Y sabe por qué? Por la misma desobediencia. Los asirios iban a venir después de todas estas profecías que estaba dando el profeta, y iban a ser llevados cautivos. A los niños los iban a atropellar, a las mujeres embarazadas les iban a abrir el vientre, dice en una versión. Estaba terrible. ¿Sabe por qué? Por la misma desobediencia. ¿Y usted cree que es fácil lo que le espera al hombre ahora en día? Ocurre igual. Para este mundo viene destrucción, hermano. La gente no quiere escuchar esto, pero nosotros tenemos que advertirlo, que viene la ira de Dios sobre aquellos que no obedezcan la palabra, sobre aquellos que, hermanos, oyendo y no se aperciben, sobre aquellos que están dentro de una iglesia, sentados en una silla, y no, hermanos, se preparan y no viven una vida agradable delante de Dios. Hermanos, cuando la iglesia sea arrebatada, aquí habrá caos en toda esta tierra. En este mundo habrá llanto, habrá dolor, habrá gemir, habrá rechinar de dientes, dice la palabra. Habrá lamentación, el hombre correrá de un lugar a otro. El hombre deseará oír la palabra de Dios. Por eso dice el profeta que, hermanos, está atrás de él, el profeta Oseas, dice Amós: viene hambre a la tierra. Viene hambre. Y no crea que hambre de ir a buscar a la refri, hermano, comida. Sino viene hambre de oír palabra de Dios. ¿Cuánta gente ahora en día que se llaman cristianos pierden un culto y les da igual? Va a predicar el pastor. Aleluya. Me lo pierdo. Va a predicar otro hermano, me lo pierdo. O si no, ahí lo miro más tarde por la transmisión. Si es que si lo mira, ¿verdad? Pero a algunos la conciencia de ellos ya se les cauterizó y les da igual perder un día de oír palabra del Señor. Y el profeta Amós dice que viene hambre a la tierra. Y cuando usted anda hambre es que quiere comer. Lo comparamos en el apetito humano, ¿verdad? En el hambre humano. Que cuando alguien anda hambre quiere comer, hermano. Y algo que le den que no le guste, pero si se lo dan, se lo come porque anda hambre. En una ocasión dijo alguien: a mí no me gusta el tacuacín. Y se lo dieron bien cocinado. Se lo comió, hermano, como andaba de gran hambre. Después le dijeron: ¿sabes qué comiste? Tacuacín, le dije. Pero como andaba hambre, dijo él: me lo comí. Y ni cuenta me di. Imagínese usted que cuando ande alguien con hambre le dan cualquier cosa y se lo come. Y entonces el profeta dice que viene hambre a la tierra.
y hambre, hermanos, de oír palabra de Dios. Aleluya. Ahora se pierde cualquier mensaje, el hermano. Ahora se pierde el cristiano cualquier mensaje, hermano, y por cualquier cosita. Pero viene hambre a la tierra, y no hambre de pan, sino de oír palabra de Dios. Cuánto quisiera que hoy, esta tarde, van a decir esos cristianos, aleluya, estuviera el pastor y predicara para ir a la iglesia. Pero quiero decirle que el pastor ya no está en esta tierra. Usted sí se obedeció también la palabra de Dios, y ya no estamos en esta tierra, estamos allá con Cristo, aleluya, adorándole por la eternidad. Alabado sea la gloria de Dios. Y viene sed también, hambre y sed de oír palabra de Dios. Y el profeta dice que para poder comparar, el profeta dice que los jóvenes, las doncellas, correrán de mar a mar. ¿Dónde estará una iglesia? Desesperados, ¿verdad? Aleluya. Vamos a ir a ver si la iglesia de Santidad de Dios abre. A las 2 de la tarde inicia el culto. Ya no estamos aquí, hermano. Allí van a estar algunos afuera quizás. Aquellos que no se guardaron, ¿verdad? Yo espero, hermanos, que todos nos estemos guardando. Y que no abren los que no tienen, y los que no tienen la llave, ¿verdad? Aleluya. Va a ser terrible, hermanos. Así no va a ser fácil. Y de pronto usted va a oír las noticias que han desaparecido grupos de personas. Va a ser un caos en todo el mundo. Van a, hermanos, por todas esas calles van a silbar las ambulancias, buscando a la gente, buscando que se han desaparecido, que no están aquí. Aquellos que tomaron en broma el evangelio, aquellos que dijeron voy a la iglesia cuando yo quiero, aquellos hermanos que no pusieron atención a la palabra y no obedecieron a la palabra, ellos van a oír todo eso. Y qué difícil se oye, hermanos, cuando suenan las ambulancias quizás a medianoche y usted sale a ver por la ventana de su casa y andan zumbando las ambulancias ahí por la calle. Y despierta usted un poco asustado. ¿Qué estará pasando? Y eso va a ser terrible. El arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina, hermano. Cristo viene. Hay que apercibirnos, hay que prepararnos. Esto no es ninguna broma. Aleluya. Los profetas, hermanos, cuando predicaban la palabra de exhortación, hablándole al pueblo, lo decían con autoridad. Y nosotros para eso Dios nos ha puesto, para advertirle a usted, para que podamos ser advertidos todos, que Cristo pronto viene y que el Señor viene a levantar a su pueblo y tenemos que estar preparados para ese día. Alabado sea la gloria del Señor. Porque aquí dice el apóstol Pablo que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los que creyeron en el Señor desaparecerán y no estarán en esta tierra. Y nosotros, dice el profeta Malaquías, que saltaremos como becerros de la manada a recibir al Señor en el aire. ¿No se goza usted, hermano? ¿O ya no se goza con esto? Si hace un tiempo atrás, compare algunos años atrás usted en el evangelio, cómo se gozaba cuando le decía el Señor viene, hermano, se gozaba. Aleluya. Ahora ya no le da lo mismo, ya no siente igual, porque el mundo lo ha envuelto en todas las, hermanos, las cosas de esta tierra. El diablo ha querido envolvernos en todo, hermanos, lo que hay, hermanos, aleluya, en todo entretenimiento, hermanos, que hay en este mundo. Pero el Señor nos ayude a todos para que podamos estar preparados para ese día, hermanos. Alabado sea la gloria del Señor en esta tarde. El Señor viene y la Biblia dice que Él viene a levantar a todos aquellos que le hayan obedecido su palabra. Alabado sea el Señor. Hoy, dice el Señor,
es el día de salvación. Mañana será demasiado tarde. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como allá en Meriba, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel. Endurecieron su corazón. Oyeron la palabra de Dios, pero no la atesoraron en sus corazones. Y por eso anduvieron dando vuelta en el desierto 40 años. Y quizás los hijos, hermanos, cuando pasaban de la mano, quizás con sus padres, 1 año, y ya el hijo ya estaba un poco grandecito. Y decía, bueno papá, y esta piedra que no es la misma que pasamos el año pasado. Dando vuelta, anduvieron vagando, dice la Biblia. En el mismo lugar, 40 años en el desierto. El hijo ya iba creciendo y se acordaba todavía que hacía 1 año habían pasado ahí. Como 40 años anduvieron en el desierto. ¿Y sabe por qué? Porque oyeron la palabra, pero no la oyeron con fe, no la guardaron, no la creyeron en sus corazones. ¿Y cuántos cristianos tenemos ahora dentro de las iglesias así, de esa manera? Que no están creyendo a lo que estamos predicando y a lo que estamos hablando. Y por eso nunca se componen. Siguen una vida fría. Hermanos cristianos que no se levantan. No voltee, por favor, al que tiene a la par usted, hombre. Dígale al que tiene a la par, despiértate tú que duermes. Dígale, ayúdeme a predicar, hombre. Despiértate tú que duermes. Dígale, levántate de los muertos, dígale, ustedes dos, díganse, hermano. Y te alumbrará Cristo. Eso es lo bueno. Aleluya. Mirad, dice el apóstol Pablo, cómo andéis. Mirémonos cómo andamos. No como necios, sino redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Amén, hermanos. Se termina todo. Será hoy, esta tarde. Será mañana, usted no lo sabe. Será al amanecer, al canto del gallo, usted no lo sabe. Pero debemos de estar listos. Y dice el Señor que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que cuando venga el esposo, que nosotros estemos preparados. Amén, hermanos. Así que ahí está la palabra esta tarde. Sigamos adelante en la obra del Señor, porque hay recompensa cuando le somos fieles a Dios hasta el día de su venida. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en esta tarde, Señor amado, por tu palabra que hemos escuchado.